Bien, y continuamos con tu mañana, siendo las 8:16, como habíamos dicho al inicio. Hoy tenemos ahí un plato fuerte servido a la mesa con una de las mejores mentes jurídicas de este país, Oyotin Curi, con quien vamos a conversar a propósito de este debate que no se cierra, de atención a lo que es las tres causales del aborto, la excepción que se pueda tener de cara a la incompatibilidad o no con la Carta Magna, y cuál mejor persona para hablar esto. Yotin, buenos días, bienvenido a tu mañana y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, queridos amigos, muy contento de estar en su programa. Déjenme decirles que ustedes están muy pegados. Así, sí, así es. Viniendo de una lumbrera como tú, ya no nos creemos entonces. Es una honra. Sí, gracias. Pero es así, ustedes los escucho por donde quiera y los veo por las redes sociales muy activos siempre. Así es. Gracias. Sí. Yotin, el presidente de la República ha establecido que por la vía del referendo y con un proyecto de ley que deposita en el Congreso Nacional, sería la vía para determinar el tema de las tres causales. Muchos países han denominado esto o han resuelto este debate por la vía del Tribunal Constitucional, porque de alguna u otra manera las constituciones protegen la acepción de la vida. Y esta tiene una incompatibilidad expresa de cara a cuando tú estableces ahí excepciones a ese principio, en este caso de orden constitucional. ¿Cómo podemos asimilar este debate? ¿Y es correcta utilizar la vía del referéndum para un tema como de derechos fundamentales? Fíjate, Víctor, tal como tú señalabas, es que en el referendo no es la vía para estos casos. Necesariamente quien tendrá la última palabra será el Tribunal Constitucional. El referendo podría servir, Víctor, para uno tener un termómetro, una idea por dónde anda la población, y en caso de que triunfase la versión o la moción de que la población está de acuerdo con el aborto, con las tres causales, entonces en ese caso proceder a una modificación constitucional. Pero como están las cosas, el referendo sirve de muy poca cosa, sencillamente como un marco de referencia. Porque ¿qué hizo el constituyente dominicano en el 2010? Sencillamente, vamos a decir, trasplantó del Código Civil la máxima infant conceptus pro nato habetur, es decir, el hijo concebido se tiene por nacido para fines sucesorales. Entonces, de ahí, de esa máxima latina, extrajo lo que ya fue redactado en el Código Napoleónico hace más de 200 años, que el hijo concebido se reputa como nacido, es decir, que la vida comienza con la concepción. O sea, no es nada nuevo, lo incorpora el texto constitucional en el artículo 37 y dice la vida va desde la concepción hasta la muerte. Y yo veo todo este debate, que si las causales, que si aquello, yo digo, pero es que este debate carece de sentido, primero, porque es que eso está cerrado en el artículo, en el referido texto constitucional. Es una regla cerrada. Ahí no hay mucho que interpretar, no hay mucho que elaborar, de manera que lo primero que debemos hacer es modificar la Constitución y luego comenzamos a hablar de las causales. Pero mientras ese texto esté ahí como un valladar, nosotros no hacemos nada con manifestar opiniones personales, que yo estoy de acuerdo, que yo no estoy de acuerdo, porque la Constitución es extremadamente clara. Yo a ustedes les puedo asegurar que si esas tres causales eventualmente fuesen aprobadas tal y como están, eso va a ir necesariamente al Tribunal Constitucional mediante una acción directa, y les doy a ustedes un 90% de probabilidades de que eso va a ser declarado inconstitucional. O sea, el tema de las tres causales. De manera que no hacemos nada opinando hasta tanto no se resuelva el tema ese tema mediante una modificación constitucional, y el referéndum tampoco sirve de nada, excepto como un termómetro para saber por dónde anda la voluntad popular, si está a favor del sí o del no. Yotin, nada. En un momento, aquí se estaba hablando de sacar el tema de las tres causales del Código Penal y crear como una ley, quizás esto como un bajadero para esta división que existe actualmente. ¿Qué opinión te merece esa posición que se planteó en un momento de sacar las tres causales y entonces crear una ley especial para este tema?
Fíjate, eso es la misma cosa, sea que lo dejemos en el código o que lo llevemos a una ley, porque va a pasar exactamente lo mismo. Va a ir al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional casi seguro va a ser declarado, va a ser expulsada esa norma por colidir con el artículo 37 de la Constitución. De manera que sea que lo incorporemos en el código o en la ley, estamos en lo mismo, en definitiva. Por eso es que yo he dicho que resulta inútil, innecesario este debate. Esto es un falso debate, señores, porque estamos discurriendo, elaborando sobre algo que no podemos, porque sencillamente la Constitución lo prohíbe expresamente. La vida va desde la concepción hasta la muerte. Y reitero, eso no es un tema que se ha inventado el constituyente del 2010. Eso viene desde el Código Civil Napoleónico, que en materia de sucesión establece que el hijo concebido se tiene por nacido. Es decir, que si una persona muere y el hijo ya está concebido, ese hijo, aunque no haya nacido, tiene vocación sucesoral para recoger la sucesión de su progenitor. O sea, para los hijos póstumos. De manera que eso fueron protegidos mediante esa fórmula y eso fue trasladado, vamos a decir, a la Constitución del 2010. Se podrá decir, bueno, que intervino los grupos conservadores de esta sociedad, la iglesia y otros sectores. Bueno, puede ser, pero el tema es que eso está ahí. Y mientras no modifiquemos el texto constitucional, no hacemos nada debatiendo sobre las tres causales. Eso es todo. Jotin, en ese sentido, y conforme a lo que decía Danira, que ciertamente hubo una sugerencia, si no me equivoco, creo que era el diputado Alfredo Pacheco en ese entonces, que sugirió, porque también estaba en discusión el tema de la modificación del Código Penal como tal, y uno de los pretextos que se utilizaron en ese momento era precisamente el tranque que existía con las tres causales, y por eso se sugiere, vamos a dejar esto fuera para entonces modificar el código. En ese sentido, suponiendo que, como usted bien señalaba, que se declare inconstitucional el tema de las tres causales y va al constitucional, a menos que se modifique la Constitución y demás, ¿qué se pudiese hacer? Tal vez para buscar un bajadero que le permita a una madre en una situación indeseable, en una situación como bien plantean las tres causales, y que esto, bueno, porque no hay una estructura gubernamental, tal vez una persona que no quiera tener su hijo producto de una violación, pero que tal vez el Estado le brinde otras alternativas. ¿Qué se pudiese sugerir en ese sentido en materia legal? Bueno, ahí lo único que se puede, o sea, yo entiendo tu preocupación en el sentido de que hay casos y casos. Exacto. Claro, hay situaciones excepcionales que podrían eventualmente, claro, admitir que estemos de acuerdo con las causales. No solamente el caso de violación, pueden ser también temas de un niño que viene con situaciones. Sí, con situaciones gravísimas, exacto. O sea, todo eso se entiende. Pero el problema es que, bueno, yo veo aquí dos situaciones. Una de tipo práctico, que también la entiendo. Sí, yo me imagino que lo que se está pensando es si se aprobasen las causales, por ejemplo, y suponiendo que no estuviese el artículo 37 ahí de la Constitución, la preocupación sería que, bueno, todos los abortos los vamos a encajar en esas tres causales. O sea, siempre vamos a usar la excepción como norma. Y en la práctica estaríamos abriendo la válvula de escape para que el aborto sea utilizado de manera constante. Esa es una preocupación ya de tipo práctico. Pero ¿qué hacer? La verdad es que este es un tema muy, muy difícil. Es verdad que no hay derechos absolutos. Ni siquiera la vida lo es, porque ustedes han visto que en algunos países está permitida la pena de muerte. Pero en la Constitución nuestra, en una sociedad conservadora como la dominicana, el tema tendría que ir, yo diría, bueno, hagamos el referendo a ver qué piensa la población, si estamos de acuerdo o no, y en caso de estarlo, vamos a abocarnos a una modificación constitucional y entonces abrimos el debate
sobre las tres causales. Eso es lo que yo creo que se puede hacer. Y lo que da pena es que el referendo venga a ser aprobado 10 años después de haberse proclamado la Constitución de 2010, porque hubo dos proyectos anteriores, uno depositado por la Junta Central Electoral y el otro por el exdiputado Carlos Gabriel García, que fueron engavetados en el Congreso Nacional. Y ahora, porque surge este tema, es que estamos pensando en aprobar el tema del referendo, que hace mucho tiempo que ya que debió haberse aprobado esa ley. Por ejemplo, la reforma del año 2015 para habilitar al expresidente Medina se hizo sin referendo y era necesario hacerlo en ese caso. Sí. Pero como a los políticos que nos gobernaban no les interesaba eso, lo mantuvieron ahí. Y fíjate ahora con el tema de las tres causales, es que está saliendo a flote ese otro tema que es esencial en una democracia participativa, que es la que tenemos después de 2010. Y por eso ahora se habla también de referendo, que viene a colación con ocasión de este tema. Ahora, mucho se habla en función a referendo, pero hay varios matices que han surgido en el debate. Por ejemplo, primero, puede hacerse un referendo para derechos fundamentales. Lo otro es la legitimidad de ese referéndum. Es decir, si hay una baja votación, esa baja votación entonces tiene un resultado cerrado que se va a determinar ahí, y ahí lo llevo a la antesala de ese escenario, y es el hecho de que cuál categoría de referéndum, porque puede ser un referéndum obligatorio, consultivo. O sea, hay un sinnúmero de condiciones que se deben preestablecer y que desconocemos cuál es el regimiento que tendría un eventual referéndum para discutir un tema como este. Sí, fíjate, Víctor, el referendo previsto en la Constitución básicamente es el aprobatorio. En este caso tendría que hacerse un referimiento consultivo para saber qué piensa la sociedad, si está de acuerdo o no con esas tres causales. No, supongamos que triunfen, sí, estamos de acuerdo. Entonces ahí tendríamos, reitero, que abocarnos a la reforma. Pero también yo te decía que no tenemos al día de hoy una ley sobre el referendo, precisamente porque se ha descuidado la clase política dominicana con ese tema desde el 2012 hasta el 2020, que debimos haber tenido esa ley hace mucho tiempo, porque el referendo es un mecanismo de democracia participativa, sí, que fue el que asumimos en el año 2010. Es decir, ya no tenemos una democracia meramente representativa como la que teníamos del 2010 hacia atrás, sino es representativa y participativa. Y claro, yo sé que es costoso un referendo, que eso conlleva gastos por parte del Estado, pero en situaciones como esta, donde está el derecho a la vida, bueno, eventualmente no está de más saber qué piensa la población, pero obviamente habría que alcanzar un mínimo de un 30% de los que están inscritos en el padrón, que es lo que establece la Constitución. Exactamente. Porque si la votación es muy baja, no se va a reflejar tampoco cuál es la voluntad popular sobre un tema tan importante como este. Es decir, tiene sus matices todo esto, claro. Jotin, y en el caso de que, como usted bien señala, se vaya un referendo y tal vez no la votación sea muy baja y entonces no se pueda determinar por dónde anda la ciudadanía en ese sentido, sobre quién recaería de manera directa entonces tomar una decisión al respecto. Bueno, ahí sí, es que ¿qué te digo? Sería la clase política, que tendría primero que aprobar una reforma constitucional, que se ha hablado de eso, pero ¿qué pasa? Que la reforma constitucional también exige un referendo. Okay. No sé si me explico. Sí, en el 270 de la Constitución. Ese es uno de los motivos por los cuales es necesario un referendo. Eso lo estableció el constituyente del año 2010. De manera que, como quiera, si la vamos a modificar, también necesitamos el referendo. Pero no tenemos ley hasta el día de hoy. Por eso ustedes ven que el presidente Abinader, que en principio estaba de acuerdo con las causales, pero ante esta ola de presión
ha preferido que sea la población, transferir eso a la población, pero ahora se topa con que no hay una ley sobre el referendo. Y al no haberla, entonces, bajo estas circunstancias que se está hablando, al socaire de las tres causales, también del tema del referendo. Es decir, que tenemos ahí dos temas que son fundamentales, la ley de referendo y las causales. Ese es el tema, pero en esencia, contestando tu pregunta, es la clase política la que tiene que abocarse en caso de que la votación fuese muy baja. Tendría que asumir esa responsabilidad. Que son los que no han querido entonces ponerse los pantalones. Claro, porque tú sabes que una cosa es en campaña y otra después que estamos en... Que somos gobierno. Exactamente. En el fuego, como dicen. Bueno, pues agradecer a Yotin Curi por arrojar luz sobre este tema del referéndum y el tema de las tres causales. Gracias por acompañarnos y por interactuar. Y emplazarlo a ver si por lo menos una vez al mes tenerlo por aquí para tener el debido debate. Cómo no, muchas gracias por ustedes, así lo deseen, siempre a sus órdenes. Ese espacio es suyo. Cariño, Yotin. Gracias, igual. Muchas gracias. Bueno, y estamos conversando con Yotin Curi sobre el tema de las tres causales y la propuesta que está haciendo el presidente Luis Abinader de referéndum para ver cómo pues se le busca un bajadero. Pero al parecer no es tan fácil, ¿verdad? Como se plantea. Es que todo cae ahí. Pero ya lo dijo. Vamos a ver, usted tiene una ley de referéndum para tratar un tema que está ya preestablecido en la Constitución. Entonces usted tiene que el resultado de ese referéndum llevarlo a ley. Pero esa ley puede ser declarada inconstitucional. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú tienes que abrir la Asamblea Nacional para modificar la Constitución. Es un procedimiento lento, largo, riesgoso, peligroso y tendencioso. Ahora bien, por eso planteamientos como el de Leonel Fernández que ha sido el único que lo ha dicho claro, que es como lo han resuelto la mayoría de las sociedades y sobre todo las romano-germánicas, que es que se lleva al Tribunal Constitucional, y en el Tribunal Constitucional, porque las decisiones de este organismo, de esta alta corte, están contempladas dentro del bloque de la constitucionalidad. Por eso el Tribunal Constitucional en su sentencia se denomina que es constitución viva. Y es viva porque se va adaptando en función a las decisiones en interpretación que hace este tribunal de cara a los derechos fundamentales y a la Constitución misma. Entonces, esto es una pérdida de tiempo. Por eso yo lo denomino que eso es una posición populista, totalmente pilática. ¿Por qué? Porque el presidente lo que debió fue de hacer, de someter una acción directa a inconstitucionalidad o una interpretación del tribunal en función a las causales propuestas. Entonces, eso es una irresponsabilidad de marca mayor y que entra en un juego o mantiene aquí en un estrés a esta sociedad que nada va a servir y que peor aún, no se va a cerrar nunca. Entonces, porque el que no gane el referendo va a empezar a recolectar firmas para convocar otro y convocar otro. Y es un tema inconcluso, porque siempre hay interpretaciones en función a qué es la vida, a qué debe hacerse. Por eso yo he señalado aquí con entera responsabilidad que más que las mujeres, esto debe ser un tema de índole médico, de índole bioético, porque es el médico que tiene que discernir. Y segundo, es la madre que se ve en una situación que tiene que verse entre ella y el médico para ver cuál de los dos que van a ir presos. Eso es injusto. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Es el derecho a decidir. No, porque mira qué es lo que pasa. Pero es una premisa falsa. Yo te hablaba. Una premisa falsa. Perdón, yo te hablaba del riesgo que se puede coger. Como pareja, tú y yo podemos decidir. Como pareja, sentarnos a ver, o sea, a tomar una decisión en cuanto a una situación. Total. Y mira, así es que yo veo las tres causales. Como el derecho a decidir que tiene la mujer sobre una determinada situación. La mujer y su pareja, si tú lo quieres ver en ese sentido. O
sea, no es que aquí se va a hacer aborto por hacer aborto, como han querido decir. Eso era lo que él planteaba, el riesgo que se puede correr en ese sentido de que se puede festinar. Es que no puede ser así. Ahora, hay que no es ver hacer aborto de manera alegre. El derecho a decidir en una situación donde la vida de la madre por está eso hay en que ver peligro. lo que plantearía en sentido general esa ley de las 3 causales, porque evidentemente debe haber una serie de pasos, un protocolo que sí justifique en un momento determinado cuando esa madre decide por una de esas 3 causas que se están planteando, ¿verdad? Sí. No tener esa criatura. Bien. Entonces, es un tema bien complicado, la verdad, pero lo peor del caso es que ha llegado a este punto y tú planteabas una serie de o sea, tú ponías en el contexto la situación jurídica, ¿verdad? Más bien legal, constitucional. Pero aquí eso ha llegado hasta ahí por un tema puro y simple de irresponsabilidad política. Madre y médico son los que tienen el dilema, aunque el padre si está tiene un concurso. Ahora yo te voy a hacer la madre y el médico que tienen el dilema ahí bioético. Yo te voy a hacer una pregunta, y a Víctor. esos casos es que hay que darle el respaldo legal. Hubo un caso. Porque como está penalizado, pero no es lo correcto. Porque entonces estamos burlando la norma penal bajo otros preceptos. Pero yo quisiera preguntar algo, porque nadie me lo responde. Tengo todo este discurso, todo este debate, Víctor, y ustedes lo saben más que nadie, hablando de esto, preguntando sobre esto. Eso de las 3 causales, el aborto y toda esa cosa, se me parece a mí a la venta de ron adulterado. Está prohibida la venta de ron adulterado, pero tú puedes ir a comprar en el colmado por pedazos las cosas. Entonces ahora mismo, hoy, ¿qué pasa con la mujer dominicana? La mujer que quiere practicarse un aborto. Las ricas van a Miami. Que si no pueden ir a la y farmacia la pobre y lo comprar hace la pastilla. o por ejemplo, una mujer sospecha que está embarazada. Y va y le dice al muchacho en la farmacia, le dice, mira, dame una pastilla X para que me baje la menstruación. Sí, claro. Eso es un aborto inducido por las partes. Ella que se lo quiere practicar y el muchacho que le vende. O sea, eso es criminal. Yo pregunto pero que si eso ese no pasa. tema, eso no te las 3 causales. Pero Danira, Eso hoy, no, ese pero no hoy es una de no las hay, causales. pero Danira, no hay conciencia sobre eso. No hay conciencia. Bien. Y eso pasa diariamente. Ese debate Vamos lo a escuchar cerramos. el Ese comentario. debate no se va a acabar. Le toca a los jóvenes, Vamos a